¿Por qué el gobierno nacional, a través de su ministro de Justicia, produce un video atacando a los alcaldes presuntamente por violar el decreto 575 de 2021? ¿Quebrantaron la ley los alcaldes al levantar los bloqueos en sus ciudades a través del diálogo? Es importante manifestar y tener en cuenta que desde el 28 de abril se presentó algo inusitado en el país, para el cual no estábamos preparados ni a nivel nacional, ni departamental, ni municipal, para enfrentar una situación que nunca antes se había presentado. Habían habido manifestaciones aisladas, pero no un paro casi generalizado, afectando las vías locales y las vías departamentales y las vías nacionales. Y no solamente por corto tiempo, como podía suceder en protestas, sino durante muchas semanas, y podríamos decir después de casi 2 meses, estuvimos afectados por estos bloqueos. Y esta situación ha generado una discusión tanto jurídica a nivel nacional como internacional sobre cómo se debe manejar este tipo de protestas sociales como las que se presentaron en Colombia para esta época. Y es importante manifestar que desde la Constitución de 1991 las manifestaciones sociales están protegidas, y son varios los artículos de la Constitución los que tienen que ver con esta protección, no solamente el artículo 37, podríamos numerar el artículo 1, el 2, el 5, el 93, el 94, el 214, el 215, numeral segundo. El mismo preámbulo de la Constitución permiten la protesta social como una garantía. Me estoy refiriendo a la protesta social pacífica, porque aquellas que ya vulneran los derechos de las personas, vulneran su propiedad o su integridad física, son delitos y están ya tipificados en el Código Penal, y ya estaríamos hablando de otra situación. También es importante hacer una precisión sobre los bloqueos. Nosotros, frente al tema de los bloqueos, es importante manifestar que en el Código Penal se habla del artículo 353A sobre la obstrucción de vías públicas que afecten el orden público. Y podríamos decir que los bloqueos en Colombia se dividieron en dos. Un bloqueo que afectó el suministro de alimentos, el suministro de gasolina, la movilidad de las personas en general, que afectó la salud de las personas en Colombia. Digamos que ese bloqueo está tipificado en este artículo del Código Penal. La sentencia C742 de 2012 de la Corte Constitucional, cuando establece que los bloqueos son una forma de manifestación siempre y cuando le ofrezcan alternativas o le permitan alternativas a los ciudadanos para que se puedan movilizar. En otras palabras dicho, en Colombia vivimos, y para hablar en nuestra ciudad Cali, tuvimos 2 tipos de bloqueos. Un bloqueo que se puede, digamos, tipificar en el Código Penal, en el artículo ya mencionado, y los otros bloqueos que están protegidos por la Constitución, porque al tener alternativas de movilización los ciudadanos, al no afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se consideran por la Corte como una forma de manifestación. La razón por la que decidí hacer este video era específicamente si a partir de la expedición del decreto 575 del 2021 por parte del Gobierno Nacional, si la actuación que tuvieron los alcaldes al no utilizar la fuerza pública para desbloquear las vías de sus ciudades, podría considerarse si pudieron haber incurrido en alguna falta disciplinaria o en alguna falta penal al presuntamente no acatar este decreto, o si por el contrario sus actuaciones estuvieron conforme a derecho. Como lo dije al comienzo, la Corte Constitucional ya definió cuáles eran los bloqueos que eran o no permitidos. A partir de mayo 27 podríamos decir que los bloqueos que se vivían en las ciudades estaban conforme a la sentencia, o sea que no vulneraban o no violaban el tipo penal que establece el delito de bloqueo de las vías afectando el orden público. El decreto 575, si lo leemos, no es como el común de la gente lo entendió, o como muchos ciudadanos quisieron entenderlo, que era una orden perentoria del gobierno para desbloquear las vías. Es más, vimos al ministro de Justicia haciendo un video y conminando a varios alcaldes del Valle del Cauca para que desbloquearan utilizando ya el mecanismo autorizado por el Gobierno Nacional en el decreto 575.
Lo que estaba haciendo el gobierno nacional era poniendo a disposición una herramienta que hasta ese momento no lo había hecho el gobierno nacional y su responsabilidad estaba en cabezas de ellos, como lo establece el artículo 296 de la Constitución. Lo que puso a disposición fue la capacidad de utilizar al ejército y la policía en caso de ser necesario. Pero los alcaldes optaron por el diálogo que está respaldado por los tratados internacionales, por los tratados sobre derechos humanos, por nuestra Constitución y por diferentes normas para evitar la confrontación. Hasta el mismo Código de Policía permite que se utilice el diálogo como uno de los mecanismos de negociación. Es más, la Corte Suprema en la sentencia tan conocida y que ha marcado la STC 7641 de 2020, la Corte Suprema se refiere al manejo que debe darle el gobierno nacional a las manifestaciones sociales públicas, obviamente pacíficas, protegidas por la Constitución. Y una de las cosas que privilegia precisamente esa sentencia es la concertación y es el diálogo. Y eso obligó a que el gobierno nacional expidiera el decreto 03 de 2021, que es el que sustenta, más las sentencias de la Corte, más la jurisprudencia ya mencionada, la actuación de los alcaldes en el sentido de que lograron el desbloqueo de las vías basados en el diálogo. Y como voy a retomar unas palabras del nuncio apostólico el día lunes en una entrevista en un medio de comunicación, que para poder sentarse a dialogar se tiene que reconocer que existe otra parte para poder negociar, o si no, no podría ser. Miren, el gobierno nacional que habló con un llamado comité de paro. Ese comité de paro no existe en la vida jurídica, pero tuvo que hacerlo para tener por lo menos con quién iniciar unos diálogos y poder negociar lo que estaba pasando en Colombia. Igual pasó con la ciudad de Cali al reconocerse a los de primera línea para lograr tener con ellos una conversación y lograr el desbloqueo que hoy se tiene en Cali sin haber derramado una gota de sangre de parte y parte, porque recordemos que aquí también podía haber un enfrentamiento de la fuerza pública afectada frente a eso. Considero que con este video estamos explicando claramente que la actuación de los alcaldes al dialogar, al lograr el desbloqueo, está conforme a tratados internacionales, a nuestra Constitución, a las sentencias de la Corte Suprema, a las sentencias de la Corte Constitucional, y que no han cometido ningún hecho irregular que pueda ser reclamado o reprimido por los organismos de control en Colombia.